Bien, hagamos un repaso de las teorías evolutivas. La primera teoría evolutiva que surgió fue el transformismo, postulado por Lamarck. Lamarck decía que los cambios se producían en forma gradual, postulaba el uso y desuso de los órganos, decía que si un órgano se usaba mucho se desarrollaba y si no se usaba se atrofiaba y dejaba de existir en las próximas generaciones. Hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos. Decía que si una especie adquiría una característica en vida, esa característica iba a ser heredada a sus hijos. Estos postulados no pasan en la realidad. Y otro de los postulados que tenía Lamarck, él observaba especies que ya no existían y las que existían actualmente y decía que siempre las especies mejoraban, cambiaban para mejor. Decía como que había un impulso interno, una fuerza de voluntad que hacía que las especies mejoren. Otro de los científicos que postuló una teoría evolutiva fue Darwin. Darwin es conocido como el padre de la evolución y les diría que es el científico más influyente en toda la biología. Darwin marcó realmente un cambio de paradigma de ver la vida y de ver la biología. Darwin lo que postula es que todas las especies provenimos de un mismo ancestro en común. O sea, todos evolucionamos a partir de un ancestro en común. Y que el origen de las especies se origina a través de lo que él llamó selección natural. ¿Qué es la selección natural? La selección natural lo que dice, o lo que observó Darwin, que es así como lo explica, es que él notaba que había especies que tenían cambios entre sí. Esos cambios, esas características, no sé, por ejemplo, que uno tenga un pico de una forma, un pico de otra, que le ayuda para comer determinadas semillas. Esas características que iban modificando, aunque eran pequeñas entre unas especies y otras, las llamó variabilidad. Para ver selección natural debe haber variabilidad de caracteres. Este fue un punto débil en la teoría de Darwin en que él no pudo explicar cómo se originaba esa variabilidad dentro de las especies, pero sí la pudo observar. La variabilidad en las especies existía. Entonces, en esa variabilidad era cuando actuaba la selección natural. La naturaleza, ese ambiente, iba a seleccionar características de ciertas especies, como iba a haber especies que iban a estar mejor adaptadas a esas condiciones en ese momento. Por ejemplo, y tomando también el ejemplo de Lamarck. Lamarck, por ejemplo, decía que si una jirafa utilizaba mucho el cuello para llegar a comer las hojas de los árboles que estaban más altos, ese cuello se iba a estirar. Entonces, a partir de este momento, la jirafa iba a tener cuello largo y esa característica iba a ser heredada por los hijos. En cambio, Darwin dice que no, que existían jirafas cuello largo y cuello corto. Que si en ese ambiente que vivían ambas jirafas, de cuello largo y cuello corto, en esa naturaleza, existían solamente árboles muy altos, ¿quién iba a poder comer? ¿La jirafa de cuello largo o la de corto? Bien, solamente se iba a poder alimentar la jirafa que llegue a esas hojas de los árboles más altos, la jirafa de cuello largo. Entonces esa jirafa iba a estar mejor adaptada en ese momento, en esas condiciones de la naturaleza. Y es así como se iba a originar esa nueva especie de jirafas de cuello alto. Como les dije, Darwin no podía explicar lo que era la variabilidad. No podía explicar a qué se daba esa variabilidad de las especies, porque existían de cuello largo y de cuello corto. Muchos años después, un grupo de científicos se reúne y crea la teoría neodarwinista o la teoría sintética de la evolución, que es la teoría válida hoy en día por la cual
Evolucionan las especies, se originan nuevas especies y se crea tanta biodiversidad. Esta teoría lo que hace es mezclar a estos dos científicos. Estos científicos no se conocieron, cuando se crea la teoría ya habían muerto, pero toma la variabilidad de Darwin, la selección natural para generar nuevas especies, y Mendel es el padre de la genética que puede explicar a qué se debe esa variabilidad. Una variabilidad genética se puede dar por mutaciones, por ejemplo. Entonces esta teoría va a afirmar que la evolución ocurre en forma gradual por cambios en el material genético que es acumulado en la población. No es que esa variabilidad se va a dar solo en un individuo, sino que se tiene que dar en la población a lo largo de varias generaciones.